Estamos a 8 martes de las elecciones del 3 de noviembre y es la semana del Día del Trabajo. ¿Quién tiene el mejor plan para recuperar los millones de empleos perdidos durante la pandemia? ¿Donald Trump o Joe Biden? Y tenemos una entrevista exclusiva. Conozcan a la primera mujer latina e inmigrante en dirigir al Sindicato de Trabajadores Campesinos de los Estados Unidos. Esto es Mano a Mano. Bienvenidos a Mano, su programa semanal de debate con muchos puntos de vista y una causa común. Mano a Mano es parte de la campaña Votamos de la Red Hispana. Si eres ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos mayor de 18 años, envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886 para verificar tu registro o registrarte para votar. Y nos pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, todo lo que quieran a nuestra página de la Red Hispana en Facebook y seguirnos en YouTube, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestro podcast en inglés, Latinx con Andrea Márquez. Bueno, ya estamos listos para el primer round de este Mano a Mano. En la esquina derecha tenemos desde Texas a Daniel Garza, miembro de una familia de trabajadores agrícolas y actualmente preside The Libre Initiative, una organización que promueve una sociedad abierta, libre y con tan poquito gobierno como sea posible. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a ti, José. Un abrazo. Gracias. En la esquina izquierda, desde Puerto Rico, el ex legislador federal Luis Gutiérrez, de larguísima trayectoria pública, 26 años en el Congreso y un campeón, ya lo hemos dicho, de la defensa de los trabajadores latinos, entre otras muchas causas. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Un placer encontrarme con ustedes de nuevo. Bueno, gracias a los dos. Les recordamos que 1 minuto por cada respuesta. Bueno, primer round. A diferencia del resto del mundo, aquí en los Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo la primera semana de septiembre. Ese es parte del excepcionalismo de los Estados Unidos. Así que ninguna fecha mejor para hablar sobre la situación laboral y sobre el futuro de los trabajadores. Pero antes me gustaría conocer la opinión de ambos sobre un tema que dominó los programas de opinión. La revista The Atlantic reportó que durante un viaje del presidente Trump a París en 2018, canceló una visita a un cementerio. Según el reporte, el presidente dijo: ¿para qué ir a un cementerio lleno de perdedores? Allí fallecieron más de 1,800 infantes de marina estadounidenses. El reporte fue confirmado por otros medios informativos, pero el presidente y altos miembros de su gobierno lo desmintieron categóricamente. Daniel Garza, de alguna manera la reacción tan furiosa del presidente quiere decir que percibe que le puede hacer daño políticamente. José, qué casualidad que las encuestas aprietan, las elecciones se aproximan. Biden, que no sale de su sótano, se mantiene mudo, controlado por su equipo. Al mismo tiempo, yo creo que se está viendo de que los medios de comunicación de repente surgen con esto, o sea, salen con algo que ya tiene 2 años de antigüedad. Lo curioso es de que el propio equipo de Trump, que públicamente lo han reportado, que rotundamente rechazan de que el presidente dijo esto, y los que según acertan de que sí lo dijo, se mantienen anónimos. Yo creo que esto es un fraude, es un escándalo más que los medios de comunicación quieren utilizar para manipular lo que es el voto. Yo creo que lo que deben de hacer los dos campos, los dos equipos de campaña, es proponer. ¿Qué son sus ideas? Sus soluciones para lo que está afectando e impactando el país, en vez de sacar estas cosas que yo creo que es para engañar a la gente nada más. Luis Gutiérrez, parece que Dan está hablando de una conspiración de los medios informativos contra el presidente. Sí, bueno, lo que Daniel acaba de decir es que esto es una maniobra de la campaña de Biden, pero es que fue publicado en The Atlantic. Y no solo eso, AP, CBS, CNN, aún propio Fox News Network de cable ha confirmado la gran mayoría de los datos que nos ha dado esta publicación. Así que tiene que ser una conspiración aún de la derecha, pero no nos debe sorprender
cierre los ojos y piense en Donald Trump. ¿Y qué él dijo? Él dijo cosas peores, José, que tontos. No lo puedo repetir aquí, porque a veces las traducciones ofenden de los soldados. Pero recordemos lo que dijo del senador McCain. Dijo, he's not a hero. Él no es un héroe. Los héroes son los que no se dejan capturar. Cito el presidente de los Estados Unidos. John McCain fue un héroe, es un héroe, fue torturado por 5 años y medio y debe sentirse avergonzado Trump de decirle eso porque Donald Trump rehusó en 4 ocasiones servir durante la guerra de Vietnam. Bueno, entonces en 10 segundos para cada uno, aquí cambiamos un poquito la regla. Solamente, ¿va a afectar o no va a afectar la campaña de Trump? Daniel. Yo digo que no, es un escándalo más que la gente está ignorando. Yo creo que la gente está concentrada en lo que son las propuestas. Luis. Yo creo que dado la severidad con la respuesta, le ha causado un gran daño y simplemente repite que Donald Trump no es alguien que apoya las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, las encuestas se están apretando, pero sigue adelante en la delantera el señor Joe Biden. Bueno, round 2, ahora sí vamos al tema laboral. A raíz de la pandemia se perdieron más de 22 millones de empleos aquí en los Estados Unidos desde el mes de marzo, pero ya se han recuperado más de 9 millones y en agosto, el mes pasado, se crearon 1.4 millones de nuevos empleos. La tasa de desempleo bajó a 8.4%, que es una caída muy importante si tomamos en cuenta que había llegado a un pico de 14.4% en abril. Luis Gutiérrez, ¿no es esto prueba de que la política del señor Trump de bajar los impuestos y eliminar las regulaciones está funcionando? Déjame repetir lo que he dicho en 2 ocasiones anteriores. Se crearon más trabajos en los últimos 3 años de Barack Obama que en los primeros 3 años de Donald Trump. Eso es un dato y los datos no se pueden contrarrestar. Datos son datos. 2 más 2 siempre serán 4. Aunque en el mundo de Donald Trump y el Partido Republicano, sus fantasías son de que él ha sido el creador más de trabajo que cualquier otra persona. Pero en términos específicos, ya lo sabemos. Y vamos a ser claros, se han perdido 20 millones, no por los chinos, sino por la manera en la cual este presidente, de una manera incompetente, ¿verdad?, irracional y a la misma vez destructivo, ha bregado con la respuesta a COVID-19. Recordamos en el principio, hasta en marzo decía, no se preocupe, 2 o 3 casos, esto desaparece. Y si no, tomen una aguja, inyéctate con cloro y desaparecerá. Esas son 2 de las grandes mentiras y por eso estamos perdiendo 20 millones de trabajo. Daniel, Joe Biden apoya en su plan de gobierno eliminar o elevar los impuestos, a las personas que ganan más de $400,000 al año. Si él gana, les cobraría más impuestos de ganancias de capital o ingresos de dividendos a las personas que ganan más de $1 millón al año. Y también elevaría la tasa de impuestos corporativos del 21 al 28%. ¿Qué tiene de malo, Daniel, que haya una política de redistribución del ingreso cuando todavía hay muchas personas muy pobres en este país? Lo que pasa con eso es de que estás tomando lo que es dinero de las fuerzas productivas de la economía y entonces donde no se puede reinvertir o invertir dinero en lo que es nuevo equipo, en expansión, en nuevos empleos de trabajos, y los estás entonces redistribuyendo a personas que no se han demostrado tan productivas. Eso es parte del problema, pero también no dudo que mucho de la regulación que usted decía que se propone lleva con ella buenas intenciones, pero al mismo tiempo algunas de esas propuestas llevan la deliberada intención de lo que es parar el desarrollo económico y es ahí donde a lo largo de varias décadas la acumulación de tanto impuesto, de tanta regulación traba lo que es el crecimiento económico y yo creo que Donald Trump ha hecho un buen trabajo de preparar la mesa de espacios de oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba hablando de números el congresista. El récord de desempleo, antes de lo que era marzo de esta recesión artificial impuesta por el gobierno, que muchos de los demócratas están insistiendo de que se aplaque lo que es la economía para mitigar lo que es el contagio, y eso ha dañado mucho la economía. Sobre ese punto de Daniel, Luis, justamente antes de la pandemia,
las políticas del presidente Donald Trump de alguna manera habían contribuido a reducir la tasa de desempleo nacional a menos del 4%. Tanto afroamericanos como latinos tenían tasas históricamente bajas. ¿Por qué la idea de regresar ahora a elevar impuestos? Bueno, número uno, esto es lo que yo quiero plantear, porque creo que necesitamos datos. Si tomamos los empleos creados en Estados Unidos desde el 1980, primer año de Ronald Reagan, hasta 2018, el último año de Donald Trump, durante las administraciones republicanas, durante ese periodo de tiempo, se crearon 12 millones de trabajos. Cuando Clinton, Obama fueron presidentes, se crearon 32 millones de trabajos. Así que esta retórica de Daniel, de que los demócratas, porque él lo dijo, quieren desincentivar el trabajo, es una contradicción, dado que cuando existen demócratas se crean más trabajos. Y otra cosa, la recesión del 90 era de George Bush el padre y la recesión del 2007 era del hijo George Bush. Dos recesiones republicanas. Daniel, de alguna manera el señor Joe Biden apoya, todos lo sabemos, el aumento de los salarios mínimos. El presidente Trump no ha tenido una posición muy clara, pero de acuerdo con un reporte de la Oficina Congresional del Presupuesto, el Congressional Budget Office, si se elevan los salarios mínimos de su actual nivel de alrededor de $7 a $15, más de 17 millones de trabajadores de Estados Unidos se beneficiarían, más otros 4 millones que están, digamos, en ese borde del salario mínimo. También se perderían 1.3 millones de empleos, no es mi cifra, se perdieron 1.3 millones de empleos de personas, de empresas que a lo mejor no pueden pagar esos salarios. ¿Por qué los republicanos hasta el momento se oponen al alza de salarios mínimos? Porque no se enfocan en las pérdidas, en las consecuencias de lo que es ese mandato por parte del gobierno, donde se interpone en lo que es el sector privado, dando más mandato, más regulación, más reglas sobre lo que es el emprendedor. Y lo que pasa es que cuando si vas a duplicar lo que es el costo de salario, para pagarle a los empleados, entonces muchos van a quebrar, y los que van a quebrar van a ser latinos, los pequeños negocios que apenas la están haciendo. Estás hablando de quitarles ese porcentaje de ganancia que para sustentabilidad, o sea, para sobrevivir. Entonces van a quebrar, o muchos de los empleados los van a hacer part-time, porque, o sea, no se puede pagarle lo que está pidiendo el gobierno. Entonces, ¿quiénes son los que son part-time? Van a ser los latinos. ¿Quiénes son los negocios que van a quebrar? Van a ser los latinos. ¿Quiénes van a ser los jóvenes que no pueden emplear porque es muy caro el costo de labor? Van a ser los jóvenes latinos. Entonces, el que sufre siempre es la persona chica. Luis Gutiérrez. La verdad es que hay 6.700.000 personas, porque lo tuve que ir a investigar, dado los últimos comentarios de mi amigo Daniel. Daniel, 6.700.000 latinos se benefician si se aumenta el salario mínimo. No como tú dijiste la última vez, que solo el 5%. Yo creo 5%. Que es una gran cantidad. Déjame terminar. 6.700.000 latinos se beneficiarían de un aumento en el salario mínimo. Y vamos a ser claros, en este momento, los dirigentes de las grandes corporaciones, aún con la pandemia, se están dando aumentos de trabajo. Termino con esto. Si yo soy el gerente, el dueño de un banco, y yo me gano 400 veces más al año que el trabajador que me sirve a mí en el banco, entonces yo tengo 400 veces más oportunidad de que mis hijos vayan a la universidad, de tener una casa, de tener cuidado médico, de tener una vida de prosperidad en este país. Vamos a dar un aumento a los trabajadores. Bueno, vamos al round 3. Daniel, uno de los pilares del plan del presidente Trump para recuperar los empleos perdidos por la pandemia es mantener las sanciones a China. Ya se le impusieron al gigante asiático aranceles por alrededor de $360,000 millones. Tú abogas en tu grupo, Daniel, por la libre circulación de ideas, de productos. ¿Son, en tu opinión, las sanciones comerciales la mejor opción para la recuperación? No, para nada. Has dicho lo correcto. Nuestra organización siempre ha abogado por un libre tratado de comercio donde hay libre comercio de productos y servicios. Y yo creo que cuando existe esa circulación de productos y servicios, se beneficia lo que es el consumidor. ¿Por qué? Porque hay más opción.
cuando hay más competencia también bajan los precios. Y eso es bueno, pues, especialmente para la gente que apenas está sobreviviendo, especialmente durante esta etapa en donde la economía está muy difícil, ¿verdad? Estamos tratando de recuperar espacios de oportunidad y trabajos y la gente apenas está sobreviviendo. Entonces yo creo que cuando podemos bajar precio y ampliar lo que es las opciones de producto, eso es algo positivo para la sociedad. Luis, la misma pregunta. Los expertos aseguran que si tú aplicas aranceles a un producto extranjero, equivale realmente a un impuesto doméstico, porque no lo paga el exportador, lo paga el importador y eventualmente se lo van a transferir al consumidor. ¿Apoyas tú con los demócratas las sanciones comerciales a China? No he apoyado a Donald Trump y sus sanciones económicas. Y me gusta escuchar a mi amigo Daniel ser consistente entre lo que él plantea en las redes sociales y su pronunciamiento de libre y lo que ha dicho aquí hoy. Hay una consistencia en eso. Los Koch brothers o el hermano que queda también han gastado millones y millones de dólares atacando precisamente esta propuesta de Donald Trump. Mire, los acuerdos de libre comercio, yo he votado en contra de todos ellos. Todos. ¿Por qué? Porque destruyen trabajos buenos en Estados Unidos y no crean ningunos trabajos buenos en otros países. Si quiere, visitemos, vamos a El Paso y vamos a ver las maquiladoras que aún existen, producto directo del Tratado de Libre Comercio. Yo no he visto a México incrementar, ¿verdad? Y crecer. Y lo que he visto es que los trabajadores se transfieren, se pagan menos y después se devuelve el producto a Estados Unidos. No a Tratado Libre de Comercio que no respetan los trabajadores. Bueno, muy bien, gracias por sus respuestas. Seguimos aquí en Mano a Mano. Recuerden que es parte de la campaña Votamos de la Red Hispana. Si envían un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886, pueden registrarse y verificar su registro. Ahora vamos contigo Daniel. ¿Qué opinas de la propuesta de Biden de fortalecer a los sindicatos y la negociación colectiva? En un momento más vamos a platicar con Teresa Romero del Sindicato de Trabajadores Campesinos, United Farm Workers, que como tú sabes ha ayudado a levantar el nivel de vida de muchos trabajadores agrícolas aquí en los campos de cultivo en Estados Unidos. ¿Qué tiene de malo tratar de fortalecer a esos tipos de sindicatos? Mis respetos a todo trabajador. Como tú has dicho, mis padres fueron campesinos. Yo fui campesino hasta la edad de 19 años de edad. No terminé la escuela porque era campesino. Tuve que lograr mi GED. Pero lo que pasa es que ha habido mucha corrupción, mucho nepotismo, el malgasto por parte de los sindicatos, demasiada actividad política que se ha enfocado nada más en elegir demócratas. Y esto se opone a la sensibilidad del latino. No han considerado las consecuencias a la sustentabilidad del empleador. Mandan estas compañías a la bancarrota y el que sufre pues es el empleado porque ya no tiene trabajo. Mire, yo creo que por eso muchos estados han aprobado estas propuestas de derecho a trabajar, right to work laws. La mitad de todos los estados los han aprobado porque yo creo que han prohibido a los sindicatos de obligar a la membresía a pagar la cuota mensual porque no los están representando bien. Han disminuido la membresía del 35% de todo trabajador al nivel nacional a solo el 10% hoy en día. Luis Gutiérrez. Y ha destruido, sí, a muchas partes del movimiento sindical de los Estados Unidos. El Congreso lo ha hecho, los republicanos lo han hecho, ¿y quiénes se han beneficiado? El pueblo. ¿Tú has visto un incremento en salario? No. Los que se benefician son las grandes corporaciones, que ganan cientos de billones de dólares, que tienen récord de ganancias. ¿A cuenta de qué? De explotar al trabajador. Los sindicatos, como diría César Chávez, ya que sé que Daniel fue trabajador de campo y sus padres, César Chávez es mi campeón. Y César Chávez creó una unión para obligar a los patronos a pagarle salarios justos a esos trabajadores campesinos. Que viva César Chávez, que viva todos aquellos que han dado su vida para que el pueblo tenga mejores derechos colectivos de trabajo. Están las corporaciones con sus abogados, con sus legisladores, con su Corte Suprema, y están las uniones a favor del pueblo. Si me permites, José, los hechos contradicen lo que ha dicho el congresista Luis Gutiérrez, porque en marzo sabíamos que había récord de desempleo,
récord participación laboral por parte del latino y de todo estadounidense, récord también en lo que era el aumento de salarios. Entonces, todo lo que ha dicho el congresista no lo sostiene lo que son los hechos. Yo voy a repetir lo que dije, que viva César Chávez, que viva su gesto, que dio su vida para tener una unión de campesinos, que mejoró la vida de sus campesinos. Yo fui parte de la huelga que dijo no a la lechuga, no a los tomates, en solidaridad con esos trabajadores. Que vivan los trabajadores, que vivan las uniones y que viva César Chávez. Bueno, muy bien, nos vamos corriendo. Esta es una mejor expresión de que puede haber intensidad, pasión en el debate, pero al final terminamos con una sonrisa en la boca. Muchas gracias, Luis Gutiérrez. Gracias, Daniel Garza. Los quiero, gracias. Bueno, gracias. Adiós, Daniel, hasta la semana que viene, y José, como siempre. Bueno, y ahora con motivo del Día del Trabajo, Mano a Mano y la Red Hispana honramos a un grupo muy especial de trabajadores esenciales, mejor dicho, trabajadores vitales, nuestros trabajadores agrícolas. Tenemos por ello una entrevista con Teresa Romero, la presidenta del Sindicato de Trabajadores Campesinos. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros en Mano a Mano. Al contrario, José, es un placer para mí estar con ustedes y gracias por invitarnos. Y mi primera pregunta es justamente, ¿cómo están sufriendo en este momento en los campos agrícolas de Estados Unidos nuestros trabajadores, familias enteras, la situación del COVID-19? Desafortunadamente en este momento, especialmente aquí en California, el COVID es una cosa que nos ha impactado desde el principio de este año. Muchos de los trabajadores han sido infectados, muchos de los trabajadores no conocen sus derechos. Pero aparte de todo, las temperaturas que tenemos aquí en California en las últimas 2-3 semanas han estado casi todos los días a más de 100 grados. Y aparte de todo, ha habido los incendios en los cuales los trabajadores continúan trabajando sin tener el equipo necesario para protegerse. Las máscaras que nosotros hemos estado distribuyendo son para protegerse del COVID, pero no de la calidad tan pésima que existe en el aire por los incendios. Sabemos que se han emitido muchas directrices, Teresa, sobre el COVID-19, sobre el equipo de protección personal que se tiene que tener, sobre lo que tienen que hacer los empleadores, sobre el acceso a agua, por ejemplo, a jabón para poderse lavar las manos. ¿Realmente se están cumpliendo esas directrices tanto por parte de los trabajadores como de los empleadores? Es muy difícil poder confirmar todo eso en las compañías en las que no tenemos contrato, porque no tenemos acceso a esas granjas. Lo que sí te puedo decir es que hablando con trabajadores que no están bajo contrato, nos continúan indicando que no se les ha explicado qué es lo que tienen que hacer para mantenerse seguros. No se les ha dado mascarillas. La Unión de Campesinos y la Fundación de Unión de Campesinos ha distribuido, continúa distribuyendo cientos de miles de mascarillas para protegerlos. No se les ha informado que ellos tienen derecho, porque la Unión de Campesinos lo negoció con el gobernador de California, que se incluyeran a los campesinos en el beneficio de pago por 2 semanas si son contagiados. Entonces, desafortunadamente, muchas veces, y yo creo que tú has escuchado que en la Unión nosotros decimos las leyes en los libros no son las leyes en los campos, porque no se están implementando. Es verdad, y hay que tomar en cuenta también que hay otros riesgos que enfrentan los campesinos mucho antes de la pandemia, por ejemplo, por el uso de pesticidas agrícolas. Sabemos que hay un nuevo estándar de protección que fija criterios muy específicos, por ejemplo, para que los trabajadores no se acercan a lugares donde se están aplicando los pesticidas, para que haya notificaciones, etcétera. Así que es muy importante que se sigan estas indicaciones. Teresa, ahora que la sociedad de Estados Unidos está tomando conciencia de que los trabajadores agrícolas son esenciales, sabemos que un porcentaje de ellos son indocumentados, no tienen una regularización laboral. ¿Qué debería pasar en este momento para reconocer legal y formalmente que estos trabajadores agrícolas son esenciales y se deben quedar en Estados Unidos? Mira, es una batalla muy difícil. Nosotros en la Unión hemos peleado por décadas por una reforma migratoria para los indocumentados que están en este país. La mayoría de los indocumentados en este país producimos, todos los latinos en este país contribuimos a la sociedad, contribuimos al estado financiero de nuestro país.
Los trabajadores que son esenciales, que son indocumentados, son excluidos de cualquier programa federal. Mano a Mano es parte de la campaña Votamos de la Red Hispana. Si eres ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos mayor de 18 años, envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886 para verificar tu registro o registrarte para votar.